Doncs moltes gràcies per convidar-me de nou y hoy en domingo día 15 de marzo del 2015, aquí en Breda vamos a hablar del primer rayo. En la anterior clase os hice una descripción así pues muy por encima, muy genérica de los 7 rayos. La idea es profundizar en cada charla que tengáis a bien convidarme, pues empezar a hablar de uno un poquito más detenidamente. Teniendo en cuenta que el tema de los rayos es para reflexionarlo mucho, para estar muchas horas trabajando el tema y sobre todo para hacerse muchas preguntas. Porque aunque hay una información de Alice Bailey, del tibetano, sobre el tema de los rayos, lo importante es que lleguemos a interactuar con esta energía. Hoy, como nos toca hablar del primer rayo, hay un tema que seguramente todos conocemos y que está relacionado con el primer rayo, que es el tema de la muerte. Es un tema que lo tocaremos al final. Ahora vamos a hablar un poco qué significa el primer rayo. Se le conoce como rayo de voluntad o poder, propósito divino, voluntad al bien o rayo de síntesis. Con lo cual, como os dije en la primera clase, el primer rayo no se llama primero por casualidad, sino que es la madre de todos los demás, porque es el propósito del mismo logos del creador manifestarse a través de 7 diferenciaciones de la energía. Os dije en la primera clase de que los rayos proceden de nada menos que de la constelación de la Osa Mayor. En un principio la Osa Mayor se veía desde la Tierra, se ve el famoso carro, se ven 7 estrellas. Según la NASA, según el telescopio Hubble, son 14 por ahí. Y ese chakra, ese conjunto de estrellas, representa el centro coronario de una entidad psicológica que se conoce con el nombre del Logos Cósmico. Que Blavatsky ya habló del tema y la Bailey pues habló mucho más y Vicente Beltrán también tocó el tema. Claro, es una entidad de la cual se dice que nada puede decirse, entre otras cosas porque no se sabe nada. Porque claro, un ser que se manifiesta a través, su chakra coronario es la Osa Mayor y su chakra laringio es la constelación de las Pléyades, que en un principio también eran 7 estrellas y hoy van por las 500, estrellas de escasa magnitud pero que son soles y que tienen alrededor un conjunto de planetas. Y luego llegaríamos haciendo un salto nada menos que al sistema solar, que somos hijos de Sirio, de la unión de las 2 energías, como os dije, la positiva de la Osa Mayor, la femenina de las Pléyades, el punto neutro, la Osa Menor y el sistema de Sirio, encarna el logo solar. Y el logo solar representa, cuando acabe su ciclo de evolución, que será dentro de eones, él habrá consumado el propósito de que en esta encarnación, su segundo sistema solar, manifieste la energía del segundo rayo. Cuando eso sea, el sistema solar representará el chakra cardíaco de ese logos cósmico. Luego se habla de otras constelaciones, otras estrellas que realmente representan o el centro, el plexo solar, el centro sacro, el kundalini, etcétera, etcétera. Pero que sepamos fijo, solamente tenemos estas 3. ¿Pero por qué representa el chakra cardíaco? Porque en el fondo, el chakra cardíaco que todos asociamos con el segundo rayo, con el amor, en el fondo tendríamos que pensar que como es lo primero que empieza a moverse en el embrión, en el fondo está manifestando el primer rayo. Por eso es una energía que cuando se toca a nivel arquetípico es interesante, pero cuando lo trasladamos a nivel social, a nivel práctico, a nivel personal, empezamos a verle, no diré la parte oscura, pero sí le empezaremos a ver enseguida la limitación. Porque hay que decir una cosa, esta energía en el ser humano entra básicamente por el centro coronario. De ahí que os decía que era el propósito divino y que tenemos en el centro coronario la glándula pineal. Y ya sabemos qué entidad psicológica está ahí. Es decir, nosotros en el fondo somos la unión de la energía kundalínica, que está en las suprarrenales, en el chakra básico, a través de la columna, el famoso Sushumna, la unión del Ida y el Pingala. Cuando realmente conseguimos contactar con arriba e interactuar correctamente, quiere decir que nuestro vehículo físico está aquí y está cumpliendo ya el propósito del alma que lo ha generado. Fruto, como todos sabemos, de la ley de la justa retribución, manifestándose en este caso a través de los átomos permanentes, que es el residuo o la memoria kármica en cuanto se refiere a nosotros. También hay que decir, por extensión, que los átomos permanentes tanto afectan a un sistema solar, a una constelación, a una galaxia, etcétera, etcétera, porque es la memoria de esa ley universal que afecta a todo lo conocido,
de la justa retribución o ley de causa y efecto, conocida popularmente y en sentido despectivo o peyorativo con el nombre de ley del karma. Y digo ley del karma en sentido peyorativo porque nos acordamos del karma, decimos que una cosa nos pasa y decimos es karmática cuando no nos gusta. Pero cuando nos toca la lotería, no le decimos, no, es una recompensa porque yo me lo merezco y voy a utilizar el dinero de forma correcta. Tan karmático es una cosa como la otra. Somos nosotros siempre los que damos el matiz. Y ese matiz tiene una particularidad, que puede dar al traste con toda la idea que tenemos acerca de una energía determinada y sobre todo, muy especialmente, va a hacer que no podamos expresar de manera correcta la energía. La energía de primer rayo, como entra, el aspecto voluntad entra por la cima de la cabeza, ya nos está hablando de un propósito muy claro. Ya nos está diciendo que el resto de energías están subordinadas a esa energía. Lo que pasa que, como os contaba, en este segundo sistema solar, el logo solar quiere darle la vuelta al tema, quiere trabajar el amor. Entonces todos los rayos, todas las energías serán subrayos del segundo. Pero lo importante es que entendamos que el cumplimiento del propósito tiene que ver más con la conciencia que evoluciona que no con la forma. Por eso, una de las características que no se aceptan del primer rayo es la capacidad destructora. Se le conoce como el señor destructor de las formas y básicamente como el señor de la muerte. ¿Qué entendemos por la muerte? Que una persona cierra los ojos, ya no siente, y empieza a tener una vida, diríamos, instintiva, porque hay una serie de microorganismos que empiezan a funcionar, porque ya no está el ángel solar, y empiezan a trabajar y aquel cuerpo se descompone, porque no hay nadie que lo dirija. Decimos, caramba, esto es la muerte, pero ¿qué se está destruyendo con la muerte? La forma. Cada vez que en la Tierra veamos un ciclón como este que ha habido en la Polinesia, vientos de 300 y pico kilómetros por hora, veamos un terremoto, veamos un vendaval, veamos la caída de un rayo y veamos o una guerra, estamos viendo la energía del primer rayo. Cada vez que hemos tomado una decisión en nuestra vida y hemos roto con la pareja, hemos mandado a los hijos a la calle, nos hemos peleado con los mejores amigos y hemos dicho, hasta aquí hemos llegado y borrón y cuenta nueva, hemos estado aplicando la energía del primer rayo. Y la pregunta que se puede hacer en este momento es la siguiente: ¿no nos hemos encontrado después muy bien, muy tranquilos? ¿No nos hemos dicho, ¿y por qué no tomé antes esta decisión? Porque nos da miedo enfrentarnos con el aspecto destructor de formas. No olvidemos una cosa: cuando se aplica el primer rayo, tenemos el ejemplo clásico que os cito de la muerte. Nosotros no tenemos potestad de quitarle la vida física a nadie. Es más, ni al reino animal. Esto lo sabemos los que somos vegetarianos, seguimos la enseñanza teosófica, no tenemos derecho a hacerlo. ¿Por qué? Porque el reino animal, en el fondo, nosotros somos el maestro al cual ellos aspiran contactar. Nosotros somos el guía del reino animal, como el reino vegetal aspira a ser animal y el mineral aspira a ser vegetal. Y nosotros tenemos la meta del mundo espiritual, el famoso reino de la jerarquía planetaria, el reino de los maestros, el reino de los iniciados, etc. Porque es una progresión natural. Como no tenemos derecho a quitar la vida, porque eso no nos toca a nosotros, le toca al Creador, a los ángeles de la destrucción o los ángeles del karma, sí que tenemos derecho a tomar decisiones que acaben con todo aquello que impide que precisamente la luz y la voluntad al bien, que es lo que manifiesta en último extremo el primer rayo, lleguen a buen puerto. ¿Por qué no lo hacemos? Pues porque tenemos miedo. Porque tomar una decisión de primer rayo, es decir, cortar por lo sano. A ver, ¿conocéis los casos de los cirujanos? Cuando un brazo hay una cangrena, el ejemplo típico, si la cangrena llega por aquí, pues te van a cortar la mano por la muñeca y te vas a quedar sin mano. Pero te han salvado la vida. Es una decisión terrible. Pero una decisión terrible que la ve el cirujano porque tiene una experiencia y él tiene que aplicar esa decisión porque el tiempo va en contra y porque sabe, porque ha hecho un juramento interno como alma encarnada tratando un tema de segundo rayo como es la medicina, de que realmente él tiene que salvar la vida, pero la vida física para él. Ahí no le hablemos de alma, pero en el fondo intuye que hay un alma que está dentro de ese cuerpo que tiene que continuar su evolución. ¿Y qué hace? Pues cortar por lo sano.
Claro, cuando esto nos lo aplican a nosotros y nos despiden de la empresa porque, bueno, sobramos tantas personas y la empresa no puede tirar adelante, la fábrica o lo que sea, si vamos todos en el mismo barco, hay que echar gente fuera porque la barca no flota. Eso lo entendemos, pero no lo entendemos cuando nos toca a nosotros. ¿Por qué? Porque creemos que esa no es la decisión correcta, que lo correcto es continuar con todo lo conocido. ¿Qué sucede con lo conocido? Pues que todo lo conocido ha dado de sí lo que ha podido, ya no toca. Por ejemplo, estaremos viendo seguramente ahora a todos los niveles como la familia cristiana, la familia basada en el poder del padre, ahora se está intentando poner el poder de la madre, que bueno, no es ni más ni menos que un parche, pero es necesario equilibrar esta balanza antes de que le demos, el golpe final a la familia tal y como la conocemos. Ahora bien, se va a romper la familia que conocemos, pero el vínculo espiritual no se va a romper nunca, porque ese está más allá de la forma. Por lo tanto, lo que nos debe de interesar es la familia espiritual. Esta logia, Fraternidad, tiene un nombre muy interesante, muy segundo rayo, muy primer rayo también, muy acuariana. Esta logia, en el fondo, intenta ser una escuela de aprendizaje de lo que es la familia espiritual. Porque Blavatsky insistió muchísimo, como primer rayo que tenía, que se dejara la personalidad fuera y aquí entráramos como almas, exactamente lo mismo que se entra en los arras de la jerarquía. Por lo tanto, es una escuela de aprendizaje de la nueva era. Aquí entramos como almas, nos manifestamos como almas y vamos exhalando ese punto neutro, que en el fondo es la fraternidad, es decir, sin oscilaciones de conciencia, que hará que los demás que nos conozcan se sientan atraídos por nuestro estado de conciencia. Y sin haberles explicado nada de teosofía o de filosofía esotérica o de primer rayo, ellos van a hacer los cambios necesarios para poder alcanzar el nivel de conciencia que supuestamente tenemos nosotros. Digo supuestamente porque eso es una cuestión muy personal y de la cual prácticamente no hay que hablar nunca. Pero los demás van a saber el equilibrio que manifestamos y muy especialmente el sentido de responsabilidad. Por lo tanto, entendamos que hemos de tomar decisiones porque la energía de primer rayo solamente acude cuando tomamos una decisión difícil, la que sea, la que comentaba antes la compañera, si cambio de aquí, voy allá, no, aquí, fuera. Una vez he tomado la decisión, es muy típico del primer rayo olvidarse por completo de las otras opciones que había en juego. Esto es como el que se está comprando va a comprarse una casa y ha mirado 50 casas, pero el día que dice compro esta, la mejor solución para mantener la energía neutra y sobre todo salvaguardar el vehículo emocional de las emociones que vamos a despertar después es no mirar ninguna casa más. ¿Por qué? Porque ya no la necesito. Y una de las características de esta energía, aquellas personalidades que son capaces de manifestarla, es básicamente la sencillez, la concreción y el espíritu de síntesis que tiene una personalidad que manifiesta el primer rayo. Cuando se manifiesta el primer rayo de verdad, imaginaos un ejemplo, aquí tenemos una biblioteca, pues imaginaos que la biblioteca llega hasta allá. Aquí tenemos novelas de Julio Verne, de Emilio Salgari, los clásicos españoles, los griegos. Entonces, vamos a ver, ¿a mí qué me interesa? ¿La teosofía? Pues me dejo los libros de teosofía y todo eso se lo doy a otro. Eso es una decisión de primer rayo. Lo otro es no tomar decisiones. Y uno de los problemas que tenemos en el camino es el siguiente. Hay una etapa, la etapa de aspirante, que básicamente está regida por la energía devocional, energía de sexto rayo, que ya hablaremos en otro momento más adelante. Y esa energía básicamente nos mueve hacia un ideal, pero le hemos metido tanto sentimiento, tanta emoción y tanto azúcar, que francamente es tanto edulcorante, que francamente es inaguantable. ¿Por qué? Porque es completamente inconcreta. No hay forma de concretizar en muchas personas que siguen, muchas personalidades que manifiestan la energía del sexto rayo, no hay manera de que te expliquen por qué piensan de esta manera, si es que piensan, por qué tienen este sentimiento, por qué tienen esta devoción, etcétera, etcétera. Te dicen siempre, no, es que yo lo veo así. Ojo, tú lo verás así, pero si tú lo ves así, tienes que tener sus suficientes herramientas internas para poderlo plasmar de forma objetiva. Solamente han habido unos cuantos místicos en la tierra que han sido capaces de hacerlo. Tanto Teresa de Jesús como San Juan de la Cruz, Ramana Maharshi y algunos muchos más que seguramente me dejaré. Pero la mayoría, seguramente que hemos conocido muchos, son incapaces de plasmar objetivamente en un escrito
realmente qué les motiva su alma y cómo comunican con su alma y qué les transmite su alma. Porque decir que todos somos hermanos, que todos somos luz, que Dios nos ama, que la muerte no existe y cosas que de tanto repetirlas se han convertido en sandeces, pues para eso uno no se mueve, uno se queda donde está. Sin embargo, cuando tiene la energía impar y el primer rayo está detrás, se acaba llevando a cabo el trabajo. Si hay un rayo que da personalidades de una voluntad de acero, es este. Ahora bien, si queréis padecer las consecuencias de un primer rayo, si os ha tocado un encargado, un jefe, un padre o alguna compañera con primer rayo, que sepamos, o si seguramente tendremos la experiencia de lo dificilísimo que es trabajar con una energía de primer rayo al lado. Os pongo un ejemplo. ¿Tenéis conocidos Aries en la familia o las amistades? ¿Qué le pasa a Aries? Es la entrada de la constelación que manifiesta el primer rayo. Pues, ¿qué le sucede? Pues que ese ímpetu de primer rayo, manifestándose a través de un planeta no sagrado a nivel externo, como Marte, que canaliza el sexto, da una personalidad explosiva, unas contestaciones secas, una actitud impositiva a veces y una dificultad tremenda y manifiesta de poder congeniar hasta que uno entiende que esa aparente brusquedad por fuera, en el fondo no lo es, porque hay un amor, hay unas ganas de hacer las cosas bien, que es lo que le salva. Pero la primera impresión que nos llevamos siempre es la dificultad que entendemos para poder asimilar ese comportamiento. Decimos, caramba, si yo voy con el corazón en la mano, con toda la bondad, con toda la pureza, y me ha contestado que me vaya por ahí, que me ha dicho poco menos que ignorante, me ha dicho que estudie y que reflexione. Esto les pasó a mucha gente cuando contactaron con el maestro Moria. Ahí tenéis las cartas de los maestros, los Mahatmas, y podéis ver que Moria, precisamente un primer rayo, pues hay que decir que no estaba para medias tintas. Cortaba a la gente, muy claro. Acordaos de la carta en que Sinet y otros más le dicen que le piden una ampliación de un punto de vista, y Moria le contesta secamente, no os lo puedo ampliar porque no tenéis ninguno. Es típicamente una expresión de primer rayo. ¿Qué dices? Caramba, ¿qué os queda? ¿Qué persona tan grosera? No. ¿Qué persona tan sabia y cuánto amor tiene? Porque si nos pone un pañal y nos da palmaditas en la espalda, nos está engañando. Y una de las características del primer rayo es no querer engañar nunca a nadie. Decir la verdad al precio que sea. Por eso los arianos son a veces tan difíciles de llevar. Y luego hay otro pequeño problema. Una persona con un primer rayo tiene una voluntad terrible, es una personalidad arrolladora. Siempre podrá estar haciendo cosas y sobre todo, le gustará mandar. Pero cuidado, le gustará mandar porque lo que está mandando lo sabe hacer. Otra cosa es el charlatán, la persona que no tiene tanta evolución, que manda algo para quitárselo de encima, para que los demás se quemen y él poderse llevar la medalla. El que tiene el verdadero primer rayo y está manifestando amor, jamás se pondrá una medalla. Por ejemplo, un ejemplo que lo vamos a entender todos, los entrenadores de fútbol. Cuando es un entrenador correcto, trabaja con una energía, trabaja con varias, pero el propósito de que el equipo suyo, sus muchachos, sus chicas, acaben consiguiendo un premio, una copa, lo que sea, es una actitud de primer rayo. Pero lo correcto, él los machacará, les sacará lo mejor que tiene, los va a llegar al punto crítico, porque quiere saber siempre hasta dónde son capaces de llegar. Y cuando llegan a ese punto, él les dice clarísimamente, y ellos lo descubren, que aún tienen más recursos para seguir avanzando. Por lo tanto, es alguien que tiene una psicología increíble. Es un alma con una psicología excelente. Por lo tanto, puede exprimirte todavía más. Pero eso sí, cuando llega el momento del triunfo, el que es verdaderamente de primero y tiene algo de segundo, se queda aparte. ¿El triunfo de quién ha sido? Del entrenador, no. De los muchachos, que en el caso del fútbol estaban jugando en la cancha, de los del básquet, el que va preparando para hacer la tesis doctoral, etcétera. La persona que tiene realmente la verdadera energía de primer rayo se queda en un segundo plano, porque él ha trabajado para el grupo. Pero claro, si decimos que una decisión de primer rayo es acabar, por ejemplo, con una ciudad, destruirla, porque realmente sacar a la gente de allí diciendo esto no puede continuar aquí, porque esto está al lado de un río, esto puede venir una riada, y sacamos a la gente, y lo mejor que le vamos a decir a ese político que ha dicho eso, nos vamos a acordar de su familia y vamos a sacar toda la porquería que teníamos guardada en casa.
pero no entendemos que la visión que tiene una personalidad, un alma de primer rayo, es infinitamente superior a la que tiene el pueblo llano. Por lo tanto, perdamos el miedo al primer rayo. Todos los políticos, todos, manifiestan energía de primer rayo. Y ya sabemos cómo nos caen algunos políticos. No sabemos muy bien, algunos cuando han mezclado el primer rayo con la energía del sexto, la devocional, francamente han hecho un cóctel explosivo. Tanto es así que como esos grupos que están dirigiendo la cosa pública en estos momentos continúen recibiendo el apoyo del pueblo, de los votantes, yo no sé si nosotros tendremos fecha de caducidad en cuanto a que actividades como la nuestra no se podrán llevar a cabo dentro de unos años, si el pueblo apoya esas opciones intransigentes. No se podrá hacer nada de esto si no es bajo el paraguas de la Iglesia Católica. Y claro, ya conocéis el punto de vista de la Iglesia Católica respecto a las actividades nuestras. Lo digo porque han empezado aplicando una decisión de primer rayo de meter en el expediente los rezos, la religión, algo que a una cabeza medianamente formada no le entraría nunca, pero sí que le entra en alguien que antepone su creencia al bien general y sobre todo al sentido práctico que tiene que tener una sociedad. Si no quieres tener problemas en una sociedad, el primer rayo te dice que no te metas en cuestiones que afectan al plexo solar. Las creencias, las devociones, todo esto forma parte de la idiosincrasia popular interna. Por lo tanto, eso no se debe tocar. Si alguien se quiere sentir, dice que su nación es la mejor del mundo, pues no pasa absolutamente nada, porque eso está ligado a la esfera privada y contra eso no se puede legislar. El que se quiere poner problemas en la vida, evidentemente quiere acabar con ese sentimiento de que yo me siento a lo mejor catalán, me siento vasco, no me siento español, o me siento español y me siento catalán, cosas de estas. Pero contra eso no podemos hacer nada. Y quien quiere buscar problemas, ¿qué hace? Hace leyes para combatir esto. Y por ahí no vamos bien, porque eso es la esfera privada. Si fuera un verdadero primer rayo, eso no lo tocaría, lo dejaría ahí, que la gente diga lo que le venga en gana. Si a fin de cuentas, como político, lo único que te interesa es el dinero, evidentemente no te vas a meter en esa esfera, te meterás en otra y dejarás que la gente se equivoque. Entonces, ¿qué sucede con esa decisión? Pues que no es del todo de primer rayo. Es una energía que está matizada más por las emociones, por las ilusiones y por los espejismos del sexto rayo. Pero volviendo al primero, que es el que nos interesa en esta ocasión, todos conocéis, habéis conocido militares, ¿no? Más o menos, grandes militares de la historia, personajes que han hecho un trabajo increíble, pues todos también manifestaban un primer rayo. Y algunos, hay que decir, pasa que es un tema que no se toca mucho, que tienen una cultura, tienen una capacidad de interpretación de la vida que mucha gente ignora. La gente cree que los militares es más o menos la experiencia que tuvimos en la mili, que nos encontramos con suboficiales que francamente algunos, pues bueno, dejaban un poco que desear, sino que en la alta graduación hay gente muy formada, con una formación académica universitaria increíble. Pero el propósito del cumplimiento del deber, es decir, la orden, la cadena de mando, la jerarquización, tiene mucho que ver con el aspecto esotérico que nosotros tratamos, pero que ellos, como son el brazo ejecutor del poder, de la clase política, ellos cumplen sin rechistar. Esto es aquí y en cualquier parte del mundo. Y tenemos ejemplos a lo largo de la historia de primer rayo que son magníficos. Conocéis la vida de Julio César, ¿no? Un primer rayo tremendo, alma de primer rayo. Lo que pretendía el señor Julio César, lo que intentó hacer el señor Napoleón y lo que intentó en otra medida el señor Adolf Hitler eran decisiones de primer rayo. Nada menos que unificar toda Europa. En el primer momento era el mundo conocido occidental, dejando a las tribus de Germania fuera, el caso de Julio César. Se consiguió ese objetivo a través del imperio, pero hay una ley oculta, la ley de causa y efecto, que dice que todo lo que entra por la espada sale. O entra por amor y se quedará para siempre, y si no, si entra de otra manera, automáticamente va a salir. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros con esta energía? Invocarla, no os diré a diario, pero sí constantemente en nuestra vida. Todos hemos de tomar decisiones, y cuanto antes rompamos esa tenaza que nos impide tomar decisiones, más tardaremos en conseguir la liberación. Pensad una cosa, nosotros ahora, sin reconocerlo públicamente, somos prisioneros de la ley kármica, en el sentido de que estamos dentro de una forma que a veces no nos gusta,
pero es la forma que como almas hemos escogido. Y si seguimos el sendero del primer rayo de la voluntad, de la aplicación de la voluntad continua, divina en este caso, vamos a conocer a la perfección el propósito de nuestra alma. Y eso nos interesa a todos. Porque, ¿para qué hemos venido a esta encarnación? ¿A padecer? Como teósofos sabemos que no. Hemos venido a aprender, hemos venido a experimentar, hemos venido a poner puntos sobre las íes, y si tuviéramos una gráfica de escala evolutiva, seguramente cuando acabe la encarnación, pues a lo mejor unas milésimas podremos anotar más de lo que hemos sacado, la síntesis que hemos extraído. Pero claro, la personalidad no tiene la obligación de conocer eso es el alma. Pero hay que decir una cosa, ¿pero al alma le interesa esto? No le interesa todavía. No le interesa para nada. ¿Por qué? Porque su compromiso es estar en silencio, y en la medida en que nosotros interpretemos el silencio del alma, podremos cumplir con el patrón que nos marca el primer rayo. Por lo tanto, bienvenida sea esa energía, bienvenida sea siempre la posibilidad de trabajar con la voluntad al bien. Nosotros como personalidades, me imagino que todos hemos aplicado la voluntad para sacar una carrera universitaria, un máster, aprender un idioma, aprender un oficio, ahorrar, trabajar, hacer infinidad de cosas. Todo eso son acciones de primer rayo, todas. Entendemos la buena voluntad más o menos. La entendemos como un amor que está en movimiento, pero con una particularidad muy curiosa todavía. Todavía hay que decir, valga la redundancia, que no es la verdadera voluntad. Le llamamos buena voluntad, pero con una condición, que si nos ponemos a negociar tú cedas, yo acabe disfrazando el resultado, dígate gracias a ti, pero en el fondo es mi punto de vista. Eso tampoco es buena voluntad. ¿Por qué tantos acuerdos que hay en el mundo, por ejemplo, Naciones Unidas? Es una decisión de primer rayo, de la jerarquía, de crear un gobierno del mundo, una semilla, trabaja con el segundo rayo, trabaja con el primero, trabaja con el tercero, pero desgraciadamente Naciones Unidas no es tenida en cuenta por las grandes potencias que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente sabéis que tienen derecho al veto, y cualquier decisión de Naciones Unidas, pues bueno, ahí se queda. Y si no, que se lo digan al Estado de Israel, que no cumple ninguna resolución de las que hay del Consejo de Seguridad. ¿Por qué? Porque hay unos señores que tienen veto. Y como tienen veto, la Asamblea General no es ni más ni menos que una galería de personajes muy bien pagados, que en el fondo todavía no han aprendido que tienen que romper esas normas, porque todavía no ha entrado la verdadera energía de primer rayo. Hay demasiado egoísmo nacionalista, pequeño burgués, detrás de esos señores. El día que eso desaparezca, evidentemente será el verdadero gobierno del mundo. Entonces sí que podremos hablar de verdadera fraternidad a nivel mundial. Hoy por hoy esa decisión todavía no ha llegado. Pero hay que decir una cosa, ¿por qué no ha llegado todavía el verdadero gobierno del mundo? Sabéis que hay partidos que quieren quitarle poder a la Unión Europea, al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, etcétera, etcétera, y a la Comisión Europea, porque los tres organismos que tiene la Unión Europea. ¿Por qué? Porque todavía nos agarramos a nuestra banderita, a la esencia de lo que supuestamente hemos sido en el pasado, y muy especialmente al espejismo, al egregor que hemos heredado de nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera, de nuestros antepasados. Os pongo unos ejemplos. Alemania tiene la espina clavada en varios sitios, esto lo sabéis. La política de la señora Merkel, en el fondo, es un país que tiene una personalidad de primer rayo y de un alma de cuarto que es increíble. Ha dado una cantidad de músicos, una cantidad de artistas, de intelectuales increíble. Francia tiene el pasado que tiene, porque realmente nadie más que ella buscó la luz, buscó la antorcha de la libertad famosa, la famosa Marianne conduciendo al pueblo. En el fondo es un despertar de conciencia acuariana. El Imperio Británico, pues sabéis lo que tiene. La España donde estamos, pues evidentemente tiene un pasado que le pesa demasiado. Tanto le pesa, que realmente nos impide levantar el vuelo. Y una de las razones que explican por qué la gente, cuando alcanza determinado nivel académico, técnico, tiene que irse fuera, es porque aquí, un país que vive de la tradición arcaica, no es capaz de reconocer que entre sus hijos hay gente que está perfectamente preparada. Preferimos formar un médico y que se vaya a trabajar a Alemania, se vaya a trabajar a Noruega, pero aquí no. Entonces, ¿para qué narices nos gastamos dinero en la universidad? ¿Por qué no cambiamos esto? No lo cambiamos porque tomar decisiones de primer rayo en este sentido sería terrorífico. ¿Por qué?
Si se tomara una decisión de primer rayo, la política agraria común de la Unión Europea y el sistema educativo de la Unión Europea sería solamente uno. Sería la síntesis, porque incluso se dice que el día que la Unión Europea funcione como debe ser, ya no habrá 27 o 28 idiomas como hay ahora. ¿Qué idioma habrá? El inglés. ¿Por qué? Porque si nos tenemos que aprender todos el inglés y ya funciona como segunda lengua a nivel mundial, para los negocios, los viajes, las comunicaciones, si en el pasado fue el latín, toda Europa, tiene que ser el inglés. ¿Por qué? Porque nos ahorraríamos gastos de representación, traducciones, etcétera. Pero para eso, ¿qué hemos de hacer? Hemos de cortar por lo sano y dejar todo lo conocido. Pero amigo, dar el salto para algunas naciones europeas de ese supuesto pasado glorioso que nadie recuerda, porque el pueblo llano ni se enteró, hay que decirlo claro, y pasar a una etapa nueva de fraternidad o de derechos compartidos, etcétera, etcétera, eso es lo que se dice últimamente, es un salto cuántico. Y eso, si realmente la conciencia no lo puede asimilar, no hay un alma poderosa detrás de ello, esa decisión no la podemos tomar. Por lo tanto, reconozcamos que más de una cosa no sucede en la humanidad porque la propia humanidad tiene miedo a cambiar. A Hitler, ¿por qué se le votó? Porque el pueblo alemán tiene un cuarto rayo muy poderoso, muy poderoso, muy poderoso, de personalidad, y prácticamente creyó que la mejor manera de mantener el orden era votando a alguien que algunos ya sabían a dónde les iba a llevar, algunos, no todo el pueblo. Y eso llegó al extremo de sentir al lado del campo de concentración unos olores que sabían más o menos lo que eran, pero por el bien general la gente anuló su propio espíritu crítico. Aquí en nuestro país hubo gente que de madrugada pues sentía, después de la guerra civil, fusilamientos, disparos, pero por el bien general se cayó. Pues bien, el silencio de las personas buenas hace que el primer rayo nos salga definitivamente a flote. ¿Y quién lo aplica entonces el primer rayo? La parte oscura. Por eso nos vienen dictadores, por eso nos vienen personajes en la política, en cualquier actividad de la vida, pero sobre todo en la parte de la política y de la banca, de las finanzas, que aplican un primer rayo en un sentido nefasto, completamente egoísta. No tienen ningún escrúpulo en quedarse con el dinero que está ensangrentado. Pero claro, como a ti no te lo traen ensangrentado, te lo traen como te lo traen, pues dices, bueno, es mi trabajo. Si no lo hago yo, lo hace otro. Ojo, cuidado. Si queremos tener el primer rayo, apliquemos también el discernimiento y apliquemos energía de amor, sabiduría, porque si no, no conseguiremos nada. Y luego, daros una pequeña pincelada de cómo entran estas energías en el sistema. A nosotros, como os he contado antes, nos entra a través de la glándula pineal. Esa energía está ahí, pero hay que decir una cosa. Solamente en la medida que la personalidad esté estructurada, es decir, que esté bien consolidada, que el vehículo mental concreto domine al vehículo emocional y por lo tanto el físico etérico haga lo que el mental dice, es decir, cuando el alma ya se manifiesta un poco, la personalidad está integrada. Si la personalidad no está integrada, no esperemos ni despertar el centro cardíaco, ni el laringio, ni mucho menos que el propósito divino se manifieste en la glándula pineal. Porque si trabajamos de esa manera, estamos viviendo de la ilusión, de lo que el área de Piscis nos enseñó tantas veces, y hay que reconocer que el área de Piscis, bueno, nos ha dado lo que nos ha dado, somos hijos de ella, pero ya va siendo hora que le quitemos el polvo, la empaquetemos y la mandemos fuera. Trabajemos con una energía diferente. A nivel de sistema planetario, es la jerarquía planetaria, con Shambhala nada menos, que recibe el propósito divino, el propósito del Logos, recibe esa energía. Esa energía a nosotros nos llega dosificada básicamente por el segundo aspecto que representa la jerarquía planetaria. Pues la jerarquía, como sabemos bien por los estudios teosóficos, está constituida de 3 departamentos. El departamento del Manu, que responde precisamente al primer rayo, el del Bodhisattva, que responde al segundo, y el del Mahachohan, que responde al tercero. Bien, el señor del Manu, el que es el regente de la raza, como se suele decir, en estos momentos tenemos el mismo que citaba la doctrina secreta, el señor Vaisvata, que lleva con nosotros 100 y pico mil años, desde la época de la Atlántida hasta aquí. Y nada menos que trata de coger la energía del primer rayo, que es prácticamente un relámpago de energía, un algo inconcebible, y dosificarla, y a través de los 7 ashrams principales, de los 7 rayos,
proyectarlas sobre el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y el reino humano, para que la evolución continúe. Sabéis que el que tiene que coger, el primero que cogerá la energía del primer rayo es el maestro Moria, que tenemos aquí puesto. Y este maestro es de primer rayo. El problema de los primer rayo es que generalmente es incapaz de enseñar. Por una razón muy sencilla. Al no tener la energía del segundo rayo, del amor, no olvidemos que un maestro, un médico, básicamente es amor, un policía, un bombero, es amor a la sociedad, lo que tiene, amor a la humanidad. Al no tener esa energía manifestada del todo, no es que no amen, es que la forma de amar suya es diferente. Si tienen que hacer una carretera por aquí, es un acto de amor a la humanidad, aunque tú no lo entiendas. Si te tienen que cortar el brazo, exactamente, pero trabajan de otra manera. Entonces, el problema que tienen es que son incapaces de enseñar, porque no es que sea el orden y mando, es que son postulados que ellos entienden, pero que los que se acuden no entienden. Por ejemplo, las obras de Blavatsky, Ocultismo práctico, La voz del silencio, los libros de Nicolás y Eleonora Roerich. Habéis visto que son sentencias, prácticamente, y hay cosas que dices, vamos a ver, esto para desentrañar lo que hago, ¿lo acepto como tal o realmente lo asimilo, lo estudio, saco conclusiones, sigo estudiando, etcétera, etcétera? Son soluciones de primer rayo, pero que no todas las conciencias pueden aceptar. Entonces tendríamos que en el sistema terrestre es el Manú, es el maestro Moria, y en lo que respecta a nosotros, la gente que estamos en el camino, vamos a decir que estamos todos en el sendero, ya sea la etapa de aspiración, la etapa de discipulado o de la iniciación, hay que decir que la energía de primer rayo es la energía que manifiesta un discípulo que ha recibido ya la tercera iniciación. Es decir, ya no hay titubeo, ya es abocar la conciencia al cumplimiento del propósito divino. Y eso hay que decir que muchas veces, cuando hay que tomar una decisión, duele seguramente a muchas personas, les va a doler mucho. Porque en un momento determinado, ¿os acordáis de la parábola aquella, déjalo todo y sígueme? Del Nazareno. No le estaba diciendo ni mucho menos que dejara a su mujer y sus hijos como se interpreta actualmente y que te fueras a una montaña, un monasterio a rezar. No, no. Quería decir que te desapegaras de todo aquello que te impedía levantar el vuelo como alma. Pero claro, ¿cómo aplicamos aquí el primer rayo? ¿De qué nos desprendemos? Pues a lo mejor no nos tendremos que desprender nada físico. A lo mejor vamos a tener la misma familia, el mismo coche, el mismo trabajo, etcétera, etcétera. Pero es de la actitud posesiva que tenemos con todo eso. Ni los hilos son nuestros, ni el local tampoco es nuestro, ni el maestro es mío, ni muchísimo menos. Y tampoco Blavatsky es mi maestra. En el sentido de que hemos de desprendernos de esa idea. En el momento que nos desprendemos, soltamos lastre. Por lo tanto, podemos volar. Pero vuelvo otra vez a lo de antes. Es una decisión de primer rayo. Si no la tomamos, no tiramos para adelante nunca. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Perseveramos? ¿Nos quedamos como estamos? Lo dejo en vuestras manos. Es una cuestión de discernimiento, Tomás. Esto es discernimiento, exacto, completamente. Y todo el camino es una cuestión de discernimiento. Siempre es lo mismo, siempre, siempre, siempre. Aquí está la clave. Pero estamos... Sí. No, sí que tiene, gracias. Estamos en la quinta ronda de la quinta raza, más o menos en la mitad de la evolución, y hay lo que hay también. Hay lo que hay, sí. Hay lo que hay, pero también hay que entender una cosa. El gran problema que tenemos es que a nosotros nos costó un horror tener un cuerpo físico, sí que decirlo claro. Lemuria duró unos 12 millones de años, lo podéis consultar en la genealogía del hombre de Amy Besant. La Atlántida duró 5 millones de años y está previsto que este periodo ariano dure 7 millones. Claro, 12 millones de años sirvieron para coger al gigante aquel de 4 o 5 metros, que no era humano ni mucho menos, poco a poco ir suavizándolo y llegar a la Atlántida, donde ya empiezan a aparecer los primeros humanos. Pero cuidado, en el primero, el alma, nosotros, tomamos un cuerpo físico, por lo tanto, la materia está ahí. Nos identificamos con la materia porque es lo más viejo, es el reino mineral. No olvidemos que nosotros, en el fondo, tenemos una estructura ósea, es decir, una petrificación del entramado etérico que se llama esqueleto, que es lo único que queda cuando se ha incinerado un cadáver, te lo trituran unas bolitas, una bolsita, eso era el esqueleto, porque lo demás era agua, se desintegró. La madera era agua, los tejidos eran agua y agua, te queda eso nada más. ¿Qué pasa? Que a nosotros esto no nos llega de esta manera, sino que nos llega de una percepción que realmente tenemos confundida con respecto a esta realidad. Debemos lanzarnos un poco más arriba para poderlo entender.
Y eso nos va a costar un horror. Por eso, pasar de la etapa lemuriana, de la consecución de un cuerpo, que estamos viendo actualmente en el mundo occidental, un revival de la conciencia lemuriana, tanto por los piercings, estos tatuajes en la piel y el culto al cuerpo que existe en todo el mundo occidental. Cuando lo que se debería hacer es desarrollar el cuerpo causal, buscando la conciencia, se prefiere competir a nivel físico. Las Olimpiadas, Moria lo dijo clarísimamente. A ver, esto es ni más ni menos que una Olimpiada de Hatha Yoga. Señores, esto no sirve para desarrollar la conciencia, porque eso ya fue trascendido. Pero no lo es porque ese es el remanente. Cuando no queremos confiar en la luz, confiamos en la materia, que es la oscuridad. Claro, en 5 millones de años posteriores conseguimos el vehículo emocional. Por eso el mundo actual está regido por el mundo del deseo. Para que el cuerpo causal reemplace a eso millones de años más. Exactamente. Si yo cuando me dicen, no, es que era de Acuario, vendrá, bueno, quien sea, Rákóczi, Saint Germain y pum, pum, con la manita. No lo puede hacer. Si es que cuando ves la evolución nuestra, ya que tenemos cierta edad, vemos de dónde venimos la infancia, dónde estamos, pero si los milagros no existen, es trabajar cada día y venga, y venga, y venga, y aún así... La era de Acuario no va a durar los 12.000... Bueno, como era de Acuario son 2.160 años. Lo que pasa que nosotros todavía estamos dentro del zodiaco mayor, estamos en la era de Piscis. Nos queda todavía mucho. De las Pléyades, nuestro Sol es la octava estrella. Y todavía quedan 2.000 años para que se produzca el alineamiento entre Alción, que es la estrella que está más alta de la constelación, es como una espiral, y nosotros que estamos abajo. Eso entrará cuando entre en el plena era de Acuario. Dentro de unos 1000 años estaremos en alineamiento, pero básicamente será la era de Capricornio. La gente que quede, las almas que queden, porque tendrán que hacer una limpieza, porque 8.000 y pico millones no puede ser. El planeta no da para tanto. O nos llevan a una ronda interna, o nos llevan a otro sitio, o se van ellos o nos vamos nosotros. Porque no da. Se ha utilizado tanto la energía del sacro, se han creado tantos vehículos físicos que las almas se han visto atrapadas y han vuelto a la encarnación. Almas que no estaban preparadas para encarnar. Esto ya lo comentaba Liz Vicker hace 100 años. Esto es un tema que está ahí, que no se quiere reconocer, pero si el ser humano aplicara la voluntad y el tema de la energía sacra se trabajara de otra manera, no habría tantos nacimientos y sobre todo no vendrían almas tan prematuras a la encarnación, que es una pena porque no acaban de tirar adelante. Imagino que conoceréis mucha gente que no acaban de... jóvenes que están como en un estado un poco difícil de entender, y es fruto de esta actividad. Sí, pero esto me extraña porque hay los señores del karma que controlan también tienen la evolución. Claro, pero piensa una cosa, como es una actitud egoísta, lo que mantenemos nosotros con relación a la energía sacra, automáticamente la recompensa es esta. No quiere decir que sea el único factor, hay muchos más. Muchas veces detrás de eso ha habido una falta de responsabilidad por parte de los progenitores durante encarnaciones, y al final viene un problema, viene una situación en la cual se ha de corregir el mal camino andado. Esto se ha de hacer. Sí que están los señores del karma, y tanto que están. Los ángeles están ahí continuamente trabajando en esto. De hecho, para provocar lo que se llama la fecundación, famoso espermatozoide que sale del círculo, no se pasa y acaba impactando en el óvulo, es una decisión monádica. Los señores del karma están ahí, pero es la mónada la que está detrás de ese espermatozoide. Y se haga hacer esa función, que es algo maravilloso, porque es una decisión que viene de arriba. Y de hecho, lo primero que se empieza a ver en un feto es el corazón. Es decir, es el sístole y el diástole, que es la comunicación con el creador, con la mónada. Es algo increíble esto, increíble. Y es una decisión de primer rayo. Esa sí que es como la de desencarnar. La de desencarnar es otra decisión de primer rayo. Difícil de asumir, pero es una decisión de decir, se acabó. Y una de las características, por ejemplo, de muchos discípulos e iniciados es el infarto, que es el hilo de la vida, que lo arrancan del corazón y automáticamente se dice que viene el ángel de la muerte, uno corta y el otro te abraza y te lleva a los planos internos, lo que la filosofía esotérica explica, pero es una decisión interna. Y cuando uno está en una orden mística, una orden esotérica, y ha cometido algún error garrafal para evitar que el mal entre en esa organización, automáticamente sabéis que ha habido casos
fulminantes de muertes, pero vamos, claras, son decisiones de primer rayo. Nos deberíamos acostumbrar mucho más a estas decisiones, mucho más. Sí, pero a veces lo que pasa que también no siempre se recurre a estos sistemas tan drásticos. No. A veces un derramamiento de un ictus, un ictus. Que recae, por ejemplo, no recuerda nada de lo que había sido. Un ictus es una forma de una decisión también. También se hace así. Pasa que esto le pasa, a ver, son 4 a nivel mundial, pero sí que es verdad que se han dado muchos casos dentro de órdenes así esotéricas, órdenes cerradas, que cuando uno, pues por las razones que sea, se ha salido del redil, le ha pasado una cosa. Pero también es verdad que uno invoca eso, ojo, De hecho, uno de los juramentos que se tienen en el ashram, cuando se va a recibir una iniciación de estas, antes de poner en riesgo la vida de la asistencia del ashram o del maestro, antes de traicionarlo, prefiero, y teniendo en cuenta lo que supone tener renunciar a la encarnación, que me pase esto, con lo cual el resto de la encarnación ya queda inhabilitado, pero se ha hecho un trabajo hasta ese momento. Sí. Y después la conciencia se nubla por completo. Sí, o sea, se olvida todo lo que había sido y esa persona toca campanas. Exactamente. De hecho, una de las potestades que tiene el maestro es borrarte el disco duro en un momento determinado. Cuando vas a hacer una conferencia, vas a hablar de un tema y hay algo que no es interesante que se diga porque no ha llegado el momento, no lo dices, No lo dices. Yo creo que hay estamos hablando mucho de esto, pero solo se ha levantado un poco el velo. Un poco el velo, nada más. Y se nos ha enseñado lo mínimo para mostrarnos un poco el camino, pero eso hay que andarlo. Mira. Y los obstáculos y la luz irá viniendo a medida que nosotros seamos capaces. Y aquí está el problema. Mira, La Doctrina Secreta, que imagino que la habéis leído todos, la estudiáis. No he estudiado, la verdad. Bien, es un libro, una obra de primer rayo. Y por lo que Blavatsky dijo y lo que han dicho otros después, no es ni la escuela de párvulos del sendero. No es ni la escuela de párvulos. Y cuando uno se mete en cosmogénesis y antropogénesis, dices, pero vamos a ver, si esto no es la escuela de párvulos, ¿qué narices hay detrás? ¿Qué hay detrás? Algo que se escapa, porque... Por eso es ocultismo. Ahí está. Por eso es filosofía esotérica. Por eso es teosofía. Y es decir, vamos a ver, si después de leerte el simbolismo arcaico de las religiones, leerte tantos libros y estar reflexionando continuamente, te dicen que eso no es ni para la escuela de párvulos, dices, pero bueno, ¿qué hay? No, es que por más libros que leas, si no tienes la conciencia despierta, si no lo manifiestas, no haces nada. No sirve para nada. No sirve para nada. La Exacto. cuestión es lo que decías antes. Manifestarlo, evolucionar. Desenvolver la conciencia. Pero fíjate qué curioso, que cuando aplicas el primer rayo en este caso y estudias, por ejemplo, la Doctrina Secreta y la ves con imparcialidad, lo aceptas como una teoría, evidentemente, pero empiezas a notarlo y a establecer correspondencias, analogías con la vida diaria y con lo que sucede en tu colectivo, en tu país o en el mundo, dices, caramba, esto es cierto. Esto es cierto. Y sabes muy bien, por ejemplo, con respecto a la ley de la justa retribución, que en el fondo es ni más ni menos que el primer rayo de decisión, se mide con el baremo del segundo, pero la decisión en un sentido u otro es del primer rayo. Y se busca la adaptabilidad, que en este caso tiene el momento oportuno de aplicarlo, que correspondería al tercero. Pero fijaos que solamente nos acordamos de cuando realmente una cosa no funciona y decimos, caramba, ¿por qué no funciona bien? No funciona bien porque la actitud egoísta de estos grupos, de estos otros, impiden que la verdadera luz venga. Por lo tanto, tiene razón Blavatsky en la Doctrina Secreta, que no es un libro suyo, evidentemente. Por el término Doctrina Secreta se puede ya hablar de teosofía o se puede hablar de filosofía antigua, que los alquimistas medievales le llamaban Doctrina Secreta, porque era lo que estaba oculto, lo que no se daba al pueblo, lo que en la escuela de Pitágoras, en Crotona, se enseñaba solamente a la sección interna, a los esotéricos, y a los otros pues se les daban otras cositas, porque tampoco lo podían digerir. Los otros tenían 7 años, me parece. En silencio. ¿Eh? Y el maestro, a ver, Pitágoras era un sabio, evidentemente, Kutumi era un sabio, lo sigue siendo, solamente con mirarlo sabía lo que tenía. Por lo tanto, ¿qué me vas a contar a mí si yo te estoy viendo la aura que tienes? Dime.
En la gran invocación se dice desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. La tercera estrofa. El propósito que los maestros conocen y sirven. Primer rayo. Primer rayo sería la voluntad. La voluntad al bien, El que propósito se refiere es el plan del Logos. servicio. El propósito lo podemos entender como servicio, teniendo en cuenta que el servicio no significa que nos tengamos que ir al tercer mundo a ayudar. Es manifestar las cualidades del alma en cualquier circunstancia de la vida. Eso para empezar. Si no hay eso, lo demás no hay nada. Podemos hacer lo que queramos. La enseñanza, dar conferencias o ser buenos padres, buenos hijos, buenos ciudadanos, ante todo buenas personas. Pero si tenemos el primer rayo detrás, se nos va a conocer por algo más. Por un gran sentido de responsabilidad, por no tener dudas nunca, no permitir habladurías, ni críticas, ni nada, y sobre todo, por manifestar un espíritu de equidad y de equilibrio increíble. Eso es primer rayo. Pero entonces, ¿detrás de una guerra mundial también está el primer rayo? ¿O está la parte oscura del ser humano? Está el primer rayo. Pero es destructiva. Claro, hay que destruir lo caduco. ¿Qué pasó en España con nuestra querida guerra? Digo querida porque, a ver, no la podemos criticar, porque es una decisión interna. No es que un señor se levantara, este señor se levantó porque detrás había unos financieros y algunos de aquí, no nos engañemos, que lo apoyaron, pero había detrás una energía que quería salir, que llevaba siglos reprimida. Aquí no tuvimos guerras de la contrarreforma contra los luteranos. Con el tema de América se cometieron muchísimas barbaridades. Como no tuvimos ningún conflicto, al final explotó el conflicto. Eso es lo que sucede. O sea, que era una ley natural que tenía que suceder. Tenía que suceder tarde o temprano. Ahora, el problema no es que salga el conflicto, el problema es qué conclusión extraemos del conflicto. Luego nos lamentamos de hacer lo que hicimos. Pero el problema del primer rayo, cuando no hay segundo, y sobre todo no hay nada de inteligencia, es que uno se cree en posesión de la verdad. Y lo peor que hay es creerse en posesión de la verdad absoluta, porque un iniciado ni se lo plantea, vive de la intuición. El problema somos nosotros, que tenemos la parte, el animal no tiene mente, tiene instinto. Pero es que el ser humano, a veces habría que preguntarse dónde tiene la mente, dónde tiene el intelecto, que es lo que tiene que trabajar el ser humano, dónde lo tiene. Porque las reacciones que tiene, que manifiestan muchas veces incluso gente que ha pasado por una universidad, que tiene un título muy bonito colgado, a ver, son decisiones o actitudes, no diré simiescas, pero sí digo instintivas, que solamente sirven para satisfacer a su grupo, no al resto de la ciudadanía. Por lo tanto... Sí, no, es que esto de la universidad tampoco siempre es fidel a lo que uno es. Claro. Porque uno puede tener un intelecto muy brillante y sin embargo la conciencia... Nada, cero. Por eso decía que no va ligado ese intelecto, es decir, que todavía no es un intelecto que esté en preparación de saltar a la intuición, sino que prácticamente hay un sentimiento instintivo de masa reducida en este caso, pero muy claro. Y luego hay una parte de la población mundial que por razones, vamos a llamarle, de ley de justa retribución, evolutivas, porque son almas que se individualizaron mucho más tarde, son de la cadena terrestre, pues que, a ver, el vehículo mental no lo tienen construido, están construyendo el vehículo emocional. No le podemos pedir a esas almas que hagan un salto, porque no lo pueden hacer. Esto es lo que hemos comentado muchísimas veces. Es decir, vamos a ver, ¿cómo le decimos a la gente que salte, que confíe, que sea valiente, cuando en realidad lo único que les preocupa es tener su casita, pagar su letra de su coche? Y oye, que no es tan criticable, porque lo hemos vivenciado durante encarnaciones y encarnaciones. Claro, porque ya hemos pasado por esa etapa y vemos lo que nos queda delante y vemos el sufrimiento que padecimos, nos aventuramos a dar una solución. Pero claro, puede sonar a chino, por aquí me entra y por este oído me sale. Que no me dice nada. Es que las experiencias tuyas a mí no me van a servir. Exactamente. Pero la conclusión sí, las conclusiones sí, siempre y cuando uno sea capaz de extraer conclusiones, que eso es otro factor, que es una aplicación de la voluntad también. Y dices, pero vamos a ver, si obtengo una conclusión, en el fondo me estoy diciendo a mí mismo que la tengo que poner en práctica. Prefiero no tomarla, no sacar ninguna conclusión, porque si la tengo que poner en práctica voy a cambiar. Y el primer rayo es cambio. Pero no este cambio emocional de comprarse unas zapatillas por otras, no. Cambiar de arriba a abajo. Quiere decir,
De ahora en adelante apuesto por la conciencia y dejo la personalidad aparte. O sea que es una acción, ¿no? Es una acción. No acción-reacción, sino acción. De hecho, hay que ser activos, aunque tomemos una decisión en la vida, pero que la tomemos. La que sea, tomémosla. Pero el tema es muy complejo porque puede ser una monada de primer rayo, un ángel solar o ego de segundo y una personalidad de séptimo, por ejemplo. Sí, no, esto es otro tema para otra clase. Para otra clase. Sí. No, la verdad es complicada la canalización de las energías, teniendo en cuenta que hay que tener también en la bandeja la energía del lugar en el que estamos, la energía del país, del continente, es decir, de la raza a la que pertenecemos. No es tan fácil, ¿eh? Hay que tener una intuición tremenda para poderlo calcular. De hecho, hay gente que lo hace a través de la astrología, puede funcionar, pero lo correcto es la intuición, cuando se tenga despertada. Cuando se llega, no a la primera, sino a más iniciaciones. La tercera cuando que se ha superado la personalidad. La tercera, que es el mito de Capricornio, que es la primera iniciación para la jerarquía, es cuando realmente ya no hay ese problema. Entonces sí que el tema ese... Sí que es verdad que el tema del bautismo, las emociones, la pérdida de los miedos, ayuda mucho. Pero si no hemos subido a la montaña, es decir, no hemos dejado la persona atrás, es muy complicado. Aquí está la lucha, para mí, Si no, la meta es esa, la meta es Capricornio. Que por el triángulo de constelaciones que manifiesta el primer rayo en el sistema solar es Aries, Sagitario y Capricornio. 2 signos de fuego y 1 de tierra. Ahora, Capricornio, si conocéis a alguna personalidad capricorniana, tienen una fuerza de voluntad tremenda, ¿eh? Sí, pero tremenda. También yo creo que está por encima de todo está la voluntad del individuo. Claro. Se sobrepone a las influencias Pero pero depende cómo lo mires. Si lo miras desde la perspectiva que vienen los diarios, esto es así, no. Uno no es eso, uno es algo más. Ahora bien, cuando el alma responde al propósito para esta encarnación, generalmente el primer rayo está. Independientemente de que manifieste sexto, séptimo, cuarto, quinto, tercero o segundo, no importa. Pero lo importante es que el poder, la voluntad de manifestar la conciencia, eso existe. Claro, la influencia que puede haber ahí arriba le puede ayudar, pero no le puede ayudar. Él tiene que trabajar con Saturno, con el famoso señor Saturno de tercer rayo, famosa planeta mal llamado del karma, que lo único que te hace ese planeta es que te cierra la ventana, te ciega la puerta y te dice muévete. Y tú, palpándole la pared, te das cuenta que suena hueco, rompes por ahí y eso es una salida. Es una forma de explicar cómo funciona el karma en los seres humanos. Lo que pasa es que cuando no vemos un callejón sin salida, no sabemos reaccionar y resulta que la salida está ahí. Está ahí, pero está velada. Porque si estuviera abierta, ¿dónde está el esfuerzo? En ninguna parte. Muy bien, Jesús. Pues gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. No más. Con video, perfecta. Sí. Ah, no sé.